buenas tardes, amados hermanos y hermanas de Costa Rica. Buenas noches también, amados hermanos y hermanas que nos sintonizan también en el Cono Sur, allá en Argentina. Bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano Marco Peña, director de este ministerio, Ministros de la Palabra. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos para que juntos escudriñemos, reflexionemos, analicemos la palabra del Señor. Eso es lo que hacemos en Ministros de la Palabra, con todo temor y con todo temblor. En todas nuestras sesiones vamos directamente a la Biblia para adquirir sabiduría, para adquirir conocimiento y a la misma vez hacer la aplicación de ese conocimiento. Los martes y los jueves son sesiones de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma audiovisual. También transmitimos a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Tenemos la posibilidad de accesar ambas plataformas, de transmitir por ambas plataformas, esto con la intención de alcanzar todas aquellas almas que nos sea posible a través de la predicación de la palabra del Señor. A través de MP Radio podemos alcanzar 176 países y en poco menos de un año que tenemos ya de transmisión ininterrumpida, tenemos en este momento ya abarcado 52 naciones que sintonizan MP Radio, y nuestras plataformas de YouTube y de Facebook Live nos permiten accesar a 3 de cada 8 personas en este planeta. Damos gracias a Dios porque el Señor respalda el trabajo que hacen sus siervos y sus siervas en ese ministerio. La sesión de esta tarde, el megatema que analizamos los martes y los jueves, lo hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Todos los martes y jueves estamos estudiando escatología. La escatología es una rama de la teología que estudia los acontecimientos de los últimos tiempos. Y Mateo capítulo 24 es muy importante que sea analizado porque en este capítulo Jesús nos da una serie de señales que van a acontecer antes de su segunda venida, así como de los acontecimientos que van a llevarnos al fin de todas las cosas. El tema de esta tarde lo hemos titulado El infierno en el Nuevo Testamento. El infierno en el Nuevo Testamento. Continuamos entonces hablando acerca de un tema que iniciamos ya desde la semana anterior. Esta semana lo hemos venido llevando a la consecución. En cuanto al infierno, hay mucho de qué hablar en la Biblia. Por eso no entendemos por qué el mundo allá afuera quiere negar la existencia del infierno, quieren llamarlo metafórico, quieren llamarlo ilustrativo, quieren llamarlo obsoleto para nuestro contexto histórico, pero ya hemos demostrado a la luz de la palabra que no hay nada más alejado de la realidad. Yo quiero conversar con usted en esta tarde-noche de 15 cosas que tal vez usted ya las conoce. Si ya las conoce, pues las vamos a refrescar. Y si usted no las conoce, va a conocerlas. 15 cosas que usted debe conocer acerca del infierno. Pero dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, está hablando Jesús. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, porque ya vino una vez. La primera vez vino a salvar, ahora vendrá a condenar, a retribuirle a cada ser humano lo que le corresponda. La gente, hay un grupo de personas que va a estar entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Pero hay otro grupo de personas, que es usted y que soy yo, hijos e hijas de Dios, almas redimidas a través de la sangre de Cristo vertida en el Calvario, que debemos estar, dice Jesús, vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Por eso el mundo se parte en dos. Desde la caída en el huerto del Edén, desde la profecía que Dios le da a Satanás
personificado en la serpiente. Desde ese momento, Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio, Dios separó a esta humanidad y se lo dijo claramente a la serpiente. Una cosa será la simiente de la mujer y otra muy diferente, la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente morderá el calcañar de aquel que iba a redimir sus culpas y mis culpas, pero la simiente de la mujer a la misma vez aplastaría la cabeza de la serpiente, le asestaría el golpe fatal en la cruz del Calvario. Esa separación la encontramos a lo largo y ancho de la Biblia, los buenos, los malos, los cabritos, las ovejas, los de la derecha, los de la izquierda, los que van a estar pendientes de la segunda venida de Jesús, anticipándola, leyendo los acontecimientos, incorporados en la tarea divina, santificándose, haciendo el trabajo para el cual hemos sido llamados. Esos son los que están vigilando. Pero hay otros que van a estar en otra cosa. El mundo va a estar en sus fiestas, en sus porquerías, en sus desórdenes, estará dándole rienda suelta a toda su carnalidad. Cuando se den cuenta, ya va a ser demasiado tarde. Les recuerdo que estas señales de los acontecimientos que aparecen en Mateo capítulo 24, también las encontramos en otros evangelios sinópticos. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se llaman sinópticos porque hay acontecimientos que pueden aparecer en los 4 libros, 4 evangelios, en 3 evangelios, en 2 evangelios o en un evangelio. En el caso de estas señales, antes del fin aparecen en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21. Sin embargo, estamos utilizando Mateo capítulo 24 para todo el análisis que estamos desarrollando de estos sucesos que van a acontecer antes de la venida de Jesús, porque Mateo 24 es más completo. Mateo se tomó el tiempo de hacer una mejor anotación de todo lo que Jesús le estaba informando a sus discípulos. Básicamente, Mateo capítulo 24 comprende 10 grandes señales que van a ocurrir antes del retorno de Jesús. Además, hay un anuncio del Salvador acerca de su segunda venida, un gran acontecimiento, el acontecimiento que los hijos e hijas de Dios estamos esperando. Y también hay otro acontecimiento que va de la mano con la segunda venida de Cristo y está relacionado con las recompensas y retribuciones que según corresponda, porque unos van a ser recompensados, otros no van a ser recompensados. Unos van a ser castigados, otros no van a ser castigados. Ese es el concepto y el elemento de separación que hemos venido hablando a lo largo y ancho de estas sesiones. Dependiendo de quién haya sido justificado por Cristo, así será entonces lo que va a recibir cuando el Señor venga por segunda vez. Hemos dicho hasta la saciedad que Mateo capítulo 24, en cuanto a las señales, son un poco escuetas, son apenas descriptivas por Cristo, no están analizadas a nivel de detalle, y es lo que nos ha llevado a que nos aboquemos a ir a otros libros de la palabra para poder entonces tener una comprensión más clara de cada una de estas señales. Por eso es que hemos recurrido constantemente, si usted nos está siguiendo a través de la plataforma de Facebook Live, usted encontrará ahí que hacemos un paralelo entre las señales de Mateo 24 y Apocalipsis 6. Entonces Apocalipsis ya me da una mayor claridad, me da un mayor nivel de detalle para poder comprender mejor esas señales. De esas 10 señales de Mateo 24 ya hemos analizado 8. La apostasía, las guerras, las hambres, las pestes, los terremotos, la persecución, la traición y el enfriamiento. Hay 2 señales que todavía nos hacen falta, que ya llegará su momento oportuno para que las vayamos a analizar. Pero estas señales de Mateo 24 tienen sus correspondencias con los famosos jinetes del Apocalipsis que aparecen en Mateo capítulo 6. Por eso es que vamos de la mano, señal y jinete. A la misma vez tenemos que ir a Mateo y también ir a Apocalipsis. En este momento estamos entonces continuando con el análisis del quinto jinete que aparece en Apocalipsis y que se trata acerca de el infierno, que es un lugar y a la misma vez un ser. Racionalmente es difícil de entender,
Pero les recuerdo que las cosas espirituales no pueden discernirse de una manera racional o carnal. Hay que ir a la parte espiritual para poder entender lo que es espiritual. Decíamos que el concepto de la morada de los muertos, vamos al Antiguo Testamento. Ahí fue donde quedamos la vez anterior. Estamos haciendo un rápido repaso para ubicarlo a usted en el tema. Si es la primera vez que usted nos da su preferencia a través de conectarse a esa transmisión, decíamos que en el Antiguo Testamento la morada de los muertos, sin distingo, porque en el Antiguo Testamento no se distingue si los muertos justos e injustos están revueltos o no están revueltos. Simplemente el Antiguo Testamento me habla de un lugar que en hebreo se denomina Seol y en griego se denomina Hades. Para los hombres y mujeres del Antiguo Testamento existía un solo lugar, no había una revelación clara ni una distinción de a dónde iban los buenos y los malos una vez que partían del mundo de los vivos. Y por eso es que siempre se consideró que iban exactamente al mismo lugar. El Antiguo Testamento, interesantemente, utiliza 65 veces la palabra Seol y con este término designa el reino de los muertos. Vean qué interesante, porque nosotros tenemos totalmente claro a la luz de la palabra que ese reino de los muertos se encuentra en las profundidades de la tierra. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y oí a toda criatura que hay uno en el cielo, dos en la tierra y tres debajo de la tierra y en el mar. A todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Padre e Hijo están recibiendo una alabanza conjunta. No son dos dioses recibiendo alabanza, porque eso sería idolatría. Ya en el concepto de la Trinidad, un concepto doctrinal, nosotros tenemos claro que es Dios tres en uno, no son tres dioses. Por eso tenemos al Padre y al Hijo, que son el mismo, recibiendo la adoración de toda criatura que se encuentra en tres grandes dimensiones. Todo lo creado o está en el cielo, o está en la tierra, o está debajo de la tierra. Ya hemos profundizado, hemos analizado, y ahora lo vamos a volver a retomar, que el lugar de los muertos se encuentra exactamente debajo de nuestros pies. Cuando, por ejemplo, vamos al libro de Job, en el capítulo 38, versículo 17, después usted lo puede buscar con calma. Job capítulo 38, versículo 17 nos habla de un lugar profundo donde los muertos están separados de los vivos. En el momento en que la persona fallece, inmediatamente es separada de los vivos. El muerto no vuelve. Olvídese de ese cuento, olvídese de esa mentira, que alguien que ha ido al otro lado ha venido a contarnos lo que sucede en el más allá. Eso no es verdad. El único que ha hecho esa revelación, que conoce lo que pasa del otro lado, es Jesús, y lo vamos a ver ahora más adelante. Sin embargo, en el momento en que la persona fallece, es separada de los vivos para siempre jamás. Vivos y muertos no se relacionan. Eso lo dice Job capítulo 38, versículo 17. Pero Eclesiastés, Salomón, el rey, en el capítulo 9, versículo 10, es un libro escrito por Salomón, el rey expresa que en ese lugar ya no hay actividad, ya no hay trabajo, ya no hay nada que hacer. Las personas que fallecen y van a otra dimensión desconocida para el ser humano, en ese lugar no tienen absolutamente nada que hacer. Se encuentran en este momento en un lugar de espera para lo que les espera, valga la redundancia. Se encuentran en este momento en un lugar donde no tienen nada que hacer, en el sentido de que lo que hicieron en esta tierra se quedó en esta tierra. Si en ese mundo trabajaban, en el otro lado, en la dimensión desconocida para los vivos, no irán a trabajar. Si tenían riquezas en ese mundo, en el otro mundo no las van a tener. Si eran reconocidos como personas importantes, artistas, deportistas,
si eran personas de renombre, altamente reconocidas en las redes sociales por los miles y millones de personas que lo siguen, en el otro mundo, en la otra dimensión, no hay redes sociales, no hay reconocimiento, todos son absolutamente iguales. Ya vamos a ahondar en esos conceptos con las 15 cosas que quiero conversar con usted de lo que sucede acerca de el infierno. También Job, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17, versículo 20 y 21, en ese libro se nos indica que los muertos, los que están en esa dimensión desconocida para usted y para mí, tienen un total desconocimiento de lo que está sucediendo en la dimensión de los vivos. El muerto, al estar separado del vivo, no tiene ya conciencia alguna de lo que está sucediendo con los vivos. No tiene absolutamente conocimiento alguno. Si tu mamá falleció, ya no está en el reino de los vivos, en el mundo de los vivos. Tu mamá no sabe absolutamente nada de lo que estás haciendo o de lo que no estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, porque la separación es total. Los muertos están de un lado, los vivos están del otro lado. Ahora, dice el libro de Daniel. Daniel es otro libro escatológico, que en el capítulo 12, versículo 2, para los que nos están siguiendo en la transmisión a través de la plataforma de Facebook Live, los consignamos los versículos en pantalla, y dice Daniel capítulo 12, versículo 2, la gran cantidad de muertos que descansa bajo tierra se levantará. Vean que Daniel nos está diciendo en este capítulo escatológico que los muertos están debajo de la tierra, dice Daniel. Pero Daniel aquí no me está discriminando si los muertos que están debajo de la tierra son los muertos justos y los muertos injustos, porque volvemos al mismo concepto de separación. No todas las personas son iguales. No todas las personas van a ir al cielo. Dice, vean lo que continúa diciendo, porque Daniel pone énfasis en algo que se le revela y no en lo que no se le revela. A Daniel no se le ha revelado dónde está el 100% de los muertos buenos y malos. Lo que sí se le revela a Daniel es que cuando sean resucitados, porque todos los muertos van a resucitar, y hay un apartado que vamos a analizar después acerca de la resurrección, dice Daniel que unos se van a levantar de la tumba para vivir para siempre en la eternidad, en el cielo, gozando de la presencia de Dios y de todas sus bendiciones eternas. Pero hay otro grupo, vean qué interesante cómo se sigue manteniendo el concepto de separación. Otros volverán a vivir, pero para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Entonces Daniel lo que me está hablando aquí es de cuando los muertos sean levantados. Los muertos serán separados, por lo menos hasta lo que Daniel nos dice. Daniel ahorita no tiene claro si las personas buenas y malas que mueren en ese momento están separadas. Él me habla de la separación a partir de la resurrección. Por eso es que es importante que nosotros tengamos claro que el Nuevo Testamento nos amplía totalmente ese concepto de la condición de los muertos, que también tenemos que analizarla en las próximas sesiones. Pero hay un texto más muy interesante que se encuentra en el Salmo capítulo 88, versículo 11. Usted después puede volver a leerlo. Les recuerdo que esta transmisión queda grabada en nuestras plataformas. Usted puede entrar a ministrosdelapalabra.org. Esa es nuestra página web. Usted en Ministros de la Palabra, inmediatamente desde cualquier buscador, usted ingresa y lo primero que va a accesar es a MP Radio. Usted empieza a escuchar nuestra emisora online y hay una serie de pestañas que le llevan a usted a nuestras diferentes plataformas. Usted puede accesar este tema audiovisual, radiofónico y en formato de texto en nuestras diferentes plataformas. Audiovisual en Facebook Live, YouTube, radiofónico en nuestros podcasts de MP Radio y en formato de texto en nuestro blog Ministros de la Palabra. Tenemos más de 800 temas. Esos temas en el blog están totalmente separados. Si usted quiere ver los temas en formato de texto, solamente de escatología, hay una pestaña para escatología, hay una pestaña para el apóstol Pablo,
hay una pestaña para Antiguo Testamento, en fin, hay N cantidad de posibilidades para que usted pueda accesar ese material escrito, para que lo predique, para que lo comparta. Lo que recibimos de gracia, nosotros, hermano y hermana, lo damos de gracia. Pero dice el Salmo 88, es muy interesante, porque deja claro que la gracia inmerecida de Dios no existe en el lugar de los muertos. La posibilidad de ser salvo es en vida. En el reino de los muertos, donde los muertos se encuentran en ese momento, no hay predicación, no hay evangelismo, no hay cultos, no hay llamamientos al arrepentimiento. El amor y la fidelidad de Dios, Salmo 88, 11, no es para quienes están en el reino de los muertos. El que está ya en ese lugar tiene ya la ficha lista que lo va a llevar o al cielo o al lago de fuego. La posibilidad de la gracia salvadora de Cristo es en esta vida, es en el mundo, en la dimensión de los vivos. Después de muerto no hay nada que hacer. No permita que le mientan, no permitan que se burlen de usted, no permitan que le saquen el dinero para ver si pueden hacer algo con el fallecido que usted enterró en esos días, que si se puede hacer algo con su amigo, porque como que en ese momento está en el limbo y tal vez los vivos podemos hacer algo por los muertos. Olvídese, eso es una mentira satánica que ni el mismo diablo, que es el inventor de ella, se la cree. No hay nada que hacer. Mientras hay vida, hay esperanza. Y algo muy interesante que a mí me dice ese salmo, en el versículo 11 del capítulo 88, es que los que van a este lugar son olvidados. Tarde o temprano, los muertos son olvidados por los vivos. Lo querramos o no lo querramos, en determinado momento se nos va a ir olvidando aquellas personas que estuvieron con nosotros o que conocimos de una u otra manera, y en el momento en que parten de ese mundo son olvidados. Eso es claramente lo que a mí me dice este salmo. Vean lo que dice Job para ilustrar con otro texto del Antiguo Testamento. Job a mí me dice en el versículo 5, capítulo 26, en lo más profundo de la tierra, los muertos tiemblan de miedo. Y ese versículo a mí me llama poderosamente la atención porque lo vuelvo a releer. Me dice que en este lugar, en lo más profundo de la tierra, vuelve a recalcar que los muertos están en las profundidades de la tierra. Recuerde usted cuando Coré y todos sus adeptos, los que se rebelan contra el liderazgo de Moisés, la tierra se abre y ellos caen vivos a las profundidades de la tierra. Ellos llegan y accesan ese lugar de los muertos. Los muertos están en ese momento en las profundidades. Pero a mí lo que me llama la atención es ese comentario último del versículo 5, cuando Job a mí me dice que los muertos tiemblan de miedo. Entonces yo deduzco, en primer lugar, que los muertos están más vivos que nunca. De eso vamos a hablar el próximo martes, si Dios lo permite. Los muertos están muertos para los vivos. Pero vamos a demostrar a la luz de la palabra del Señor que el muerto está más vivo que nunca, sea justo o sea injusto. Pero Job me dice que los muertos están temblando de miedo. Ahora, ¿cuáles muertos? ¿Los muertos justos y los injustos? ¿Solo los injustos? ¿Por qué los muertos están temblando de miedo? Entonces quiere decir que tienen conciencia de su situación, tienen claridad de que donde se encuentran no van a salir, porque el muerto no va a salir de donde está hasta que sea llamado para el juicio ante el gran trono blanco. El muerto en ese momento tiene conciencia clara de su condición, sabe lo que le espera. Tal vez entonces ya voy entendiendo por qué es que los muertos entonces en ese momento, dice Job capítulo 26 versículo 5, están temblando. No es entonces esa falacia que me han contado, que la persona que muere entonces queda en una animación suspendida. Es una persona que no sabe lo que le está pasando. Es una persona que está tal vez como en el limbo, esperando que alguien haga algo por ellos y los saque de ahí. Y definitivamente esto que aparece en Job 26.5 me lo está diciendo Bildad. Bildad era uno de los amigos enemigos de Job
que llegaron supuestamente a condolerse de la situación y terminaron más bien juzgándolo en cuanto a que tal vez era Job el culpable de la situación en la que se ha encontrado. Usted puede leer el libro de Job con toda la tranquilidad, ya lo hemos analizado en Ministros de la Palabra, usted lo encuentra en nuestras galerías de video. Ahora, el Antiguo Testamento no es claro en cuanto a la condición de los muertos, ni en el lugar en el que los muertos se encuentran en este momento. Pero el Nuevo Testamento, por eso la sesión de esta tarde-noche, la hemos titulado El infierno en el Nuevo Testamento. Ya analizamos el infierno en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es muy interesante. A partir de la primera venida de Cristo hay todo un desarrollo doctrinal a partir de una serie de nuevas revelaciones que en el Antiguo Testamento no se conocían, pero que vienen directamente de los labios de Jesús, y también algunos apóstoles hacen aportes acerca de nuevas revelaciones que nos da todavía muchísimo más claridad acerca de lo que es el infierno, quiénes están en el infierno, dónde están los muertos, están revueltos, qué está pasando con ellos. Por eso es que queremos profundizar a partir del Nuevo Testamento todas estas nuevas revelaciones. Si bien es cierto, el Seol aparece 65 veces mencionado como una morada conjunta, una fosa común de los muertos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento aparecen más de 160 referencias del infierno. Interesantemente, es Jesús el que con 70 veces, casi poco menos del 50%, 70 veces Jesús lo menciona en los evangelios. Si hay alguien en la Biblia que habló más acerca del infierno, fue Jesús. Por eso yo no logro entender por qué muchas sectas allá afuera que dicen que creen en Jesús, que utilizan nuestra misma Biblia, persisten en negar la existencia de un lugar de tormento, aduciendo la misericordia, lo bonachón, lo amoroso que es Dios, que jamás castigaría a sus mejores criaturas. Ya estamos dejando totalmente claro que eso no es así. Jesús lo menciona más de 70 veces. Y esas nuevas referencias, que las vamos a ir analizando, nos describen al infierno como un lugar, en primer lugar, valga la redundancia, que se encuentra en las profundidades de un más allá, una zona o una dimensión desconocida para el vivo. Mientras estamos vivos, no nos toca ir a esa zona que es del más allá. No tenemos claro, racionalmente hablando, dónde se encuentra. Dice la palabra que está en las profundidades. Presumimos entonces o asumimos que están debajo de nuestros pies. Pero también el infierno es un lugar lleno de oscuridad y peor aún, por eso es que el mundo allá afuera lo niega. A las personas no les gustan las malas noticias, a las personas no les gusta lo desagradable, a usted le gusta solamente lo bonito, como también a mí me gusta. Las noticias desagradables no nos hacen gracia, menos a un mundo allá afuera que lo único que está interesado es en pasarla bien, es en comer rico, es en andar paseando, es en andar en todas sus tonteras y pérdidas de tiempo. Entonces el mundo en ese momento no está interesado en que se le informe que una vez que muera va a ir a un lugar de tormento, y por eso lo niega, por eso se autoengaña y cree las mentiras de apóstatas y charlatanes que les dicen que no se preocupen, que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ya hemos hablado hasta la saciedad que esto no es verdad. El infierno existe, el infierno es un lugar de sufrimiento, como lo vamos a ampliar ahora más adelante, y en la Biblia ya entonces aparecen nuevos términos en cuanto a ese lugar de los muertos, que nos va a ir diferenciando entonces la condición de los que llegan a este lugar. Ahora vamos a encontrar palabras específicas como infierno, que hasta el Antiguo Testamento solo lo conocíamos como Seol en hebreo y Hades en griego. Ahora aparecen nuevas terminologías, como por ejemplo la palabra tártaro, la palabra Abadón, la palabra Apolión, que todas están relacionadas como un lugar
de tormento. Las encontramos, la gran mayoría de ellas, en el Apocalipsis. También ya aparecen conceptos nuevos que no se conocían antes, pero que sí existían antes. Por ejemplo, lo que es el Hinnom, lo que es el lago de fuego. Recuerde usted que en la parte sur de la ciudad de Jerusalén había un botadero de basura que se llamaba el Valle de Hinnom. Después vamos a profundizar en el concepto. Solo quiero darle una pincelada de lo que estamos hablando. 600 años antes de Cristo, existía ya desde esa época, 6 siglos antes de Jesús, existía un botadero de basura que siempre mantenía el fuego encendido. En ese botadero se tiraba basura, desperdicios y hasta cuerpos humanos ya fallecidos. Cuando no se tenía dónde enterrar a las personas o a los condenados por los romanos, iban a dar entonces a este valle de Hinnom, un valle donde el fuego no se apagaba ni de día ni de noche. Por eso Jesús hace una clarísima referencia acerca del lago de fuego, y es lo que se traduce como Hinnom, la cual es la morada eterna de los no salvos, que veremos después en Apocalipsis capítulo 20. Hay otra terminología muy interesante en el Nuevo Testamento y está relacionada con una diferenciación que ahora sí es Jesús el que la hace, no soy yo. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Yo simplemente voy a la palabra del Señor. Y ahora van a empezar a darse unos términos muy interesantes, como el seno de Abraham, como el paraíso, que lo que indica es un lugar de consuelo para los muertos piadosos, los cuales se encontraban en ese lugar antes de la resurrección de Jesús. Analizaremos ese concepto más adelante. Aquí lo importante es que el tema del lugar de los muertos a partir del Nuevo Testamento se bifurca, se separa. Y es Jesús el que me revela que todas las personas que mueren son separadas en dos grandes grupos, los buenos y los malos. No hay un tercer grupo, no hay un grupo, valga la redundancia, de personas en una zona intermedia esperando a ver si van de un lado o van del otro lado, o viendo si nosotros los vivos podemos hacer algo por ellos para sacarlos de ese limbo y enviarlos en este caso al cielo. No, eso no es posible. A mí Jesús me dice, y lo vamos a refrendar con la palabra, que los muertos en ese momento, cuando dejan este mundo, se separan una vez y para siempre en dos grandes vertientes: la vertiente de los justos y la vertiente de los injustos. Nada más. Si bien es cierto, en el mundo de los vivos, los buenos y los malos estamos revueltos, y Jesús lo ilustra muy bien con la parábola del trigo y la cizaña. En ese mundo estamos revueltos, pero en el momento en que morimos, en el momento en que usted va a morir, usted va a atravesar esta cortina hacia esa dimensión desconocida para nosotros, y usted va a ir únicamente a uno de esos dos lugares en los cuales se encuentran los muertos, que a partir de dejar este mundo son separados para siempre jamás. El bueno y el malo, cuando parte de ese mundo, no volverá a revolverse y a mezclarse nunca más. Lo bueno y lo malo, lo contaminado y lo puro, no tienen relación alguna ni afinidad una vez que dejan este planeta, una vez que las personas fallecen. Les recuerdo que lo que usted y yo hacemos en vida es lo que determina cuál va a ser nuestra condición en la eternidad una vez que partamos de este mundo. Tus palabras, tus pensamientos, tus acciones son las que van a determinar cuál será tu destino eterno. Porque una vez que yo parta de este mundo, amado hermano y hermana, se acabó. Lo que yo hice en vida determina mi destino eterno. Por eso es tan importante tener claro lo preocupado que tenemos que estar, lo ocupados que tenemos que estar en nuestra salvación y en la salvación de miles de almas que en ese momento se están perdiendo sin Dios y sin esperanza. Día a día, 150,000 personas
están descendiendo al lago de fuego. Ojalá que ninguna de ellas, su sangre le sea demandada a usted o demandada a mí por no haber hecho el trabajo que teníamos que haber hecho por estar atendiendo nuestros propios asuntos. Es ahí donde Dios se dará cuenta si a usted le preocupa lo que a Él le preocupa, si usted está interesado en lo que a Él le interesa. Lo único que le interesa a Dios es que el hombre sea redimido de su condenación eterna a través de la sangre de Cristo. Eso es lo que a Dios le preocupa. Pero será un tema de decisión de cada ser humano. Será un tema también del trabajo que usted y yo hagamos en cuanto a esta urgente necesidad de arrancarle almas al infierno. Si usted nos está siguiendo en la transmisión audiovisual, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live y también a través de MP Radio. De noche o de día, tu mejor compañía. Usted accesa a nuestras plataformas en ministrosdelapalabra.org. Estamos en este momento en vivo y en directo tratando un tema que hemos titulado El infierno en el Nuevo Testamento, como parte de un megatema que los martes y jueves desarrollamos a las 5 de la tarde hora de Costa Rica y que hemos denominado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Para los que están en este momento en la plataforma audiovisual, yo quiero gráficamente que usted se dé una idea de que el concepto del Antiguo Testamento, de esa morada conjunta para los muertos justos e injustos, ahora va a variar claramente a partir de esas nuevas revelaciones que nos hace Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ahora a mí el Nuevo Testamento me revela, me aclara que los muertos buenos y malos están separados, que los espíritus de los muertos justos en ese momento son consolados y que los espíritus de los muertos injustos están en este momento siendo atormentados. Esto entonces ratifica lo que hemos venido hablando acerca de el infierno como lugar temporal. Lo vamos a analizar ahora. Es un lugar temporal donde los perdidos y condenados, los que rechazaron a Jesús en vida, los que no querían nada con Dios, los que persistían en rebelarse mañana, tarde y noche, los que siempre anduvieron haciendo lo malo, están todos juntos reunidos en una prisión que se llama infierno, están siendo atormentados, como lo vamos a analizar más adelante, esperando en esa prisión temporal ser llamados ante el gran trono blanco para que les sean leídas las pruebas de el por qué van a ir a terminar en el lago de fuego, que esa sí será su prisión eterna, y es ahí donde irán a expiar entonces sus pecados por los siglos de los siglos. Porque vuelvo a ser recurrente, insistente, todo pecado tiene que pagarse. Todo pecado que en ese mundo se ha cometido, desde el haberse comido ese fruto del árbol prohibido, desde ese pecado hasta el último que se cometa, todo pecado tiene que ser pagado. Y los pecados o se pagan en la cruz del Calvario o se pagan en el lago de fuego. Y como lo único que Dios acepta es la sangre de su Hijo como propiciación, como perdón de pecados, el que rechace, según el libro de los Hebreos, y tome como inmunda la sangre de Cristo, tiene necesariamente que ir por la eternidad a pagar los pecados al lago de fuego. Pero como no hay otra manera de pagarlo, si no es a través de la sangre, tendrá que quedarse encerrado por la eternidad, siendo torturado mañana, tarde y noche y expiando sus pecados por los siglos de los siglos. Eso lo dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, y después vamos a ahondar en detalles. Estamos dando algunas pinceladas de todo lo que tenemos que ir abordando, porque todo interesantemente está interconectado. Los acontecimientos escatológicos están entrelazados y por eso es que los vamos mencionando, pero después poco a poco vamos a ir analizando esas revelaciones. Ahora, todo ser humano, amado hermano y hermana, tiene lo que se conoce como el libre albedrío de creer lo que quiera creer, de creer en quien quiera creer,
El Señor, que no nos miente, nos dice cómo es que son las cosas y lo revela a través de la palabra. Si el hombre allá afuera quiere creer o no quiere creer, Dios no se va a molestar. Si usted quiere creer lo que le estamos predicando en esta tarde, si usted quiere creerlo o no quiere creerlo, con todo respeto, no es mi asunto. Yo predico lo que dice la palabra del Señor. Dios no se va a bajar de su trono, no se va a molestar si usted cree en el infierno o no cree en el infierno. Cuando llegue el día de la muerte, para todos aquellos que se burlan de Dios, diciéndole no a la palabra del Señor, creyendo lo que quieren creer, amontonándose con aquellos que tienen picazón de oír, le decía a Pablo a Timoteo, solo lo que les agrada. El día de su muerte es ahí donde se sabe quién tiene la razón. Cuando la muerte llega, ahí nos damos cuenta quién tiene razón y quién no. Si la persona que muere demuestra, después de dejar la dimensión de los vivos, que efectivamente no hay lugar de tormento, no hay sufrimiento alguno, que le estuvimos mintiendo, que la Biblia es una falacia, que todo es una pura parodia y una metáfora, y lo demuestra, pues qué bien por el muerto, porque entonces no va a ir a sufrir lo que nosotros le decimos a la luz de la palabra que le va a suceder. El problema que tenemos es que si es verdad, yo creo que es verdad, pero si la persona quiere atestiguarlo, porque la única manera de que la persona sepa si hay infierno o no hay infierno es que muera. Y estamos hablando de la persona que muere en condenación. Si la persona fallece y se da cuenta que teníamos razón, y no yo, sino la palabra del Señor, que era verdad lo que le predicamos y que no le quiso poner atención, entonces se dará cuenta en ese momento que yo no le mentí. Aún más, en el infierno, esa persona, si está escuchando ese mensaje y muere, del primero que se va a acordar es de mí. Yo no sé si usted sabía, pero si usted predica, si usted evangeliza, si usted enseña la palabra, en medio de sus exhortaciones, de sus predicaciones, de sus palabras de ánimo, nosotros tratamos de que las personas depongan su actitud, de que las personas busquen a Dios, de que las personas salgan de esos hábitos pecaminosos. Y si la persona que nos ha escuchado persiste en continuar en esa vida pecaminosa y muere, hermano y hermana, en el infierno, de los primeros que esas personas se acuerdan es de todos aquellos que les predicamos la palabra de Dios y no quisieron escucharla. Pastora Alicia, muy probablemente a usted la están recordando en este momento en el infierno. ¿Cuántas veces me habló la pastora? ¿Cuántas veces me visitó en mi casa? ¿Cuántas veces me motivó a que cambiara y depusiera mis actitudes? No le escuché, no la oí, no le puse atención. Hermano y hermana, el problema, y lo hemos venido diciendo y lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, el problema es que lo peor que le puede suceder al inconverso es morir sin Cristo, porque el aguijón de la muerte es el pecado. La persona que se lleva sus pecados no redimidos al otro lado está totalmente lista para la fotografía, está lista para ser lanzada al lago de fuego. Ya no hay nada que hacer. Entonces, en el otro lado, se van a estar acordando de la pastora Alicia, de sus mensajes, de sus predicaciones, lo majadera que era, lo necia que era, hasta que aburría a la pastora Alicia llamando al arrepentimiento. No le hicimos caso. Y el problema que tenemos es que ya no hay absolutamente nada que hacer. Y será un remordimiento. Luego vamos a hablar de ese famoso gusano que no muere, que lo menciona también Jesús. Un remordimiento por toda la eternidad, porque uno de los sufrimientos más grandes que se viven en el infierno, y yo lo tengo clarísimo, es el remordimiento. ¿Cuántas veces desperdicié yo las oportunidades que Jesús me dio para que yo me arrepintiera y no me arrepentí?
¿Cuántas veces me predicaron? Ahí las voy a memorizar, ahí las voy a contar. Me voy a acordar del ministro, me voy a acordar de la pastora, me voy a acordar del pastor, me voy a acordar del maestro de la escuela dominical. Pero hermano y hermana, ya no habrá nada que hacer. En el infierno ya no hay gracia. Se acabó. Dice el escritor de los Hebreos que lo único que queda es una horrenda expectación y hervor de fuego. Nada más hay ahí. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga, que ponga atención. Ojalá que un día no muy lejano, amado hermano y hermana, usted no me esté recordando en ese lugar, no esté recordando estas palabras de esta tarde, cuando ya no haya absolutamente nada que hacer. Ojalá que ese no sea su caso. Por eso, si queremos darnos cuenta si es verdad o no es verdad, una vez que partamos de este mundo, ahí se sabrá quién tenía la razón y quién no tenía la razón. Según la Biblia, hay 15 cosas acerca del infierno que para mí es muy importante. Yo estoy yendo a la palabra de Dios. No estoy yendo a ningún libro de autoayuda. No estoy siguiendo a nadie con filosofía humana o criterio humano que me hable acerca del infierno. Yo voy a la palabra. La palabra me dice en primer lugar de 15 cosas que yo tengo que conocer acerca del infierno y que vamos a empezar en estos últimos 5 minutos que nos quedan y continuamos el próximo martes porque eso va para largo. Lo primero que tenemos que tener claro con el infierno es que, hermano y hermana, el infierno es real. Esto no es un vacilón. Esto no son un montón de cachudos con rabo y con un tenedor jugando y bailando en medio del fuego y asando salchichas y haciendo asados de carne tan ricos como los hacen los argentinos. Esto no es una broma, esto no es un meme, esto, hermano y hermana, es algo serio. En Ministros de la Palabra no bromeamos. Cuando predicamos la palabra del Señor no vacilamos, porque de lo que estamos hablando es de algo muy serio. Estamos hablando de vida y estamos hablando de muerte. Estamos hablando de cielo, estamos hablando de infierno. Estamos hablando de los dos únicos lugares que la persona en ese mundo puede accesar. Y ese tema es muy serio. El tema del infierno, Satanás ha querido degradarlo, ha querido maquillarlo, ha querido bromearlo. Y es ahí donde aparecen programas de televisión, dibujitos, videos, donde la gente se ríe, creen que esto es un carnaval. Y los que están en este momento en el infierno, alguien decía que los mejores predicadores que podríamos tener nosotros en este lado de los vivos son los que están en este momento en el infierno. Ahí están los mejores predicadores. ¿Por qué? Porque ellos están dando clara razón de que lo que estamos diciendo es verdad. Ellos están viviendo en este momento lo que nosotros estamos declarando a la luz de la palabra. Ellos serían los mejores predicadores, los que vendrían a decirle al mundo, por favor, no vayan ahí, porque eso es un lugar que no se lo deseamos absolutamente a nadie. El infierno es real. Y hemos dicho que es un ser espiritual, pero a la misma vez es un lugar que se encuentra debajo de la tierra. Y es muy interesante, les decía ahora, el tema de Coré. Coré es el que ejemplifica con todos sus seguidores que efectivamente el infierno queda en las profundidades de esta tierra. Vean lo que dice el libro de Números, capítulo 16, versículo 33. Todos ellos cayeron al fondo de la tierra vivos y con sus posesiones. La tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron de en medio de la congregación. Estos que se rebelaron están en este momento más vivos que nunca. Ese acontecimiento sucedió en Números 16 hace exactamente 3500 años. Pues estas personas están en el infierno desde hace 3500 años
siendo torturados mañana, tarde y noche por haberse rebelado contra el Señor. Y serán llamados un día ante el trono blanco para ser enjuiciados y ser enviados a su lugar de tormento eterno final, que es el lago de fuego. Y así como ellos, en ese momento hay millones de personas que están encerrados en esta prisión de oscuridad que se encuentra debajo de sus pies. Hay una segunda y tercera y decimocuarta y decimoquinta cosa que quiero hablar con usted, pero las vamos a considerar poco a poco a partir de la próxima semana. El próximo martes vamos a seguir analizando otras cosas que necesito que usted refresque si las sabe, o que las conozca si no las sabe, para que pongamos mucha atención acerca de lo que es el infierno. Pero de eso nos hablaremos, si Dios lo permite, el próximo martes. Padre, gracias por tu palabra. No me canso de agradecer, Señor, por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Señor, porque a través de ella se nos abre el entendimiento. A través de ella obtenemos conocimiento, sabiduría, para entender, Señor, la verdad de lo que dice tu palabra. Indistintamente lo que el mundo diga, crea, predique allá afuera, yo le creo a tu palabra. Tu palabra es verdad. Y una vez dijiste, cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra no pasará. Se tiene que cumplir hasta la última jota. Se tiene que cumplir hasta la última tilde. Será porque así, Señor, lo has determinado. Yo creo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rápidamente yo quiero saludar, vamos a ver si me es posible hacerlo. Algunos hermanos que nos estaban reportando sintonía. Les recuerdo que a las 7 de la noche, hoy, si Dios lo permite, 7 de la noche, hora de Costa Rica, la doctora Gisela Araya tiene su acostumbrado programa de todos los jueves. Los jueves la doctora Araya está desarrollando su programa Psicología del Alma. Hoy ella va a hablar acerca de las personas que son tóxicas. Hay muchas personas, hermano y hermana, que no nos generan a usted y a mí ningún valor agregado. Son personas que definitivamente restan en vez de sumarnos. Son personas que dividen en lugar de multiplicarnos. Y de eso la doctora Araya estará hablando con nosotros a la luz de la palabra a partir de las 7 de la noche en MP Radio, en su programa radial de todos los jueves a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina. Perdí, la plataforma me ocultó los contactos que nos estaban visitando en esta tarde-noche. Recuerdo a nuestra hermana Valen Ojeda, me pareció haber visto también a Ezequiel, vi a la pastora Alicia, vi a Vilmita, vi a Doreide, me pareció haber visto a Giselle también. En fin, hay una serie de hermanos que nos reportaron su sintonía en esta tarde. Esperamos haberlos bendecido a la luz de la palabra del Señor. Les recuerdo que en MP Radio en este momento estamos programando las 24 horas del día ininterrumpidamente 3000 melodías cristianas. Tenemos los 1189 capítulos de la Biblia en formato audio dramatizados, programándose aleatoriamente cada 2 melodías. Y también tenemos más de 300 comentarios bíblicos muy breves acerca de los libros de la Biblia, acerca de palabras hebreas y su significado, acerca de personajes de la Biblia. Hay mucha palabra en MP Radio para que usted enriquezca su conocimiento y que también al mismo tiempo lo aplique. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos ministros de la palabra, porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Muy agradecido con cada uno de ustedes en esta tarde, en esta noche. Los bendigo con toda bendición de lo alto. Buenas tardes, buenas noches.